Bueno, yo voy a empezar enseñándoos esto, que es una naranja seca. Está seca ya. Pues hace unos meses me dio una especie de fuerza misteriosa interior, me dio por coger esta naranja y guardarla. Y hoy lo tengo en una estantería. No sé si alguno de vosotros, en alguna ocasión, por alguna fuerza extraña interior, habéis hecho algo, aunque fuera algo imprudente, incluso absurdo. Simplemente porque algo dentro de ti te dice que tú lo tienes que hacer. Pues bien, uno de mis ídolos, un explorador, Richard Burton, el Diablo Burton, que dominaba 19 lenguas, le llamaba a esta fuerza, a este caos interno, le llamaba mi demonio interior. Y yo quería hablaros del demonio interior porque es algo que a mí, en una ocasión, me cambió la vida y creo que para mejor. Y os lo voy a contar. Este soy yo de niño, con un cazamariposas. Era un niño inquieto, pero bastante normal, feliz, muy curioso, muy movido. Pero sí que es cierto que tenía una característica especial y era que siempre estaba en babia, siempre. Estaba siempre pensando en aventuras que correr, en viajes que hacer, siempre en babia. Yo lo siento por mis profesores porque realmente soy una de las personas que menos he atendido en toda mi infancia. También hice muchas pirolas, lo procesé todo esto como que yo era un desastre, todo mi caos, y fueron pasando los años, las cosas ya se sabe que no mejoran con los años, se dice que cuando uno cumple 10 ya no cambia, ¿no? Y llegué a la universidad y había procesado realmente que era un caótico, que era un poco desastre, y eso me hizo bastante mal, ¿no? Para intentar paliar este desastre, dije, bueno, voy a darle a mi vida un sentido pragmático, voy a estudiar algo que me dé una salida y que me dé un dinero, ¿no? Bueno, puede parecer algo responsable, pero resultó un desastre total. Para finales de milenio yo era un chico de unos 22 años, frustrado, esa es la realidad, de verdad, inútil, me creía inútil, estaba metido en un agujero y además no veía muy bien la solución, ¿no? Bueno, el mundo en ese momento, igual para echarme un cable, se fue al garete completamente porque cayeron las torres, aquello se convirtió todo en un caos y yo, al ver que cosas tan importantes pasaban, dije, bueno, voy a hacer yo un cambio radical, ¿no? ¿Y por qué? Y me dije, ¿por qué no dejas de intentar cambiarte, ¿no? ¿Y por qué no te potencias? ¿Por qué no te das alas a todo este caos, a este demonio que tienes dentro y te desatas? Y efectivamente cambié totalmente de estrategia y dejé de darme contra la pared. ¿Pero qué quería hacer yo? Yo quería ir a hacer lo que había pensado siempre de niño, que era salir y ver las historias y luego contarlas, ir a los lugares donde se genera realmente la historia y no desde la barrera, y luego volver y contarlo, porque a mí me encanta contarlo. Entonces estudié historia, que me dio pues, una base de conocimientos, pero es que además la licenciatura de historia, aunque no sirve para nada para trabajar, tiene una cosa muy buena, y es que te acrecienta muchísimo las ganas de darle la chapa a la gente realmente, ¿no? Y luego además lo combiné con un máster de periodismo, que está guay, porque es donde te enseñan dónde darle la chapa a la gente, que a la gente le guste que le des la chapa. Entonces, con todo ese bagaje, ¿qué me faltaba? Pues mi primer viaje. Y dije, bueno, tengo que elegir un viaje y, como ha dicho Cristina, elegí Guinea Ecuatorial porque era donde había ido mi paisano Iradier, el explorador, y además porque me parecía fascinante, seleccioné una serie de historias, es el único país del África Negra donde se habla castellano, y aquí estoy yo en mi segundo viaje. Hice 2 viajes como Iradier, y la verdad es que un filón de historias, maravilla, ¿no? Una de las cosas que había querido ver desde niño, fantaseando, era la selva, ¿no? Quería ir a la selva ecuatorial. Bueno, y increíble, fue maravilloso, ¿no? Todos los días andando por un paisaje clónico, me picaron las hormigas, los mosquitos, todo tipo de plantas urticantes, no podía dormir, los ruidos te acojonan todo el rato, ¿no? Y sí hubo ese momento en que te tumbas en el saco y una voz te dice, pero gilipollas, ¿qué haces ahí, no? Si podías estar en tu casa con una cerveza. Fue maravilloso, yo era joven y aquello me pareció increíble.
Además, y aunque lo esté contando de una manera algo trivial, llevaba una serie de temas muy preparados. Espera que se me ha ido. Uno de ellos, uno de los más interesantes, era la secta del Wití, asimilable al vudú. Es una religión sincrética que mezcla creencias del cristianismo y del animismo, y que era una secta bastante secreta. Bueno, pues yo conseguí contactar y hice algo que hasta ese momento nadie había hecho, que era iniciarme en esta religión. Bueno, iniciarme en solitario en esta religión. Entonces, bueno, fue una pasada. Varios días que no me dejaron ni beber ni comer, bailando sin parar, hasta que tenía fiebre. Entonces me dieron una dosis masiva de un alucinógeno potencialmente mortal, que me dejó 24 horas en coma completamente. Cuando desperté me hicieron una serie de cortes con unas cuchillas por todo el cuerpo y luego mataron un pollo y yo me tuve que comer la cabeza. Eso sí que es un McNugget, de verdad, ¿no? Bueno, total que acabé muy jodido, pero muy contento. Muy jodido, pero muy, muy contento. Y dije, bueno, ya tengo un historión impresionante porque he hecho el masoca de mala manera. Entonces, volví, efectivamente, la historia funcionó, hice un libro, el libro fue premiado, tuvo bastante éxito, pero lo que es mejor es que yo encontré mi vocación. Digo, bueno, esto ya está. Me preparo las historias, preparo una serie de temas y viajo por el mundo y luego lo cuento en forma de reportaje, mezclando con los reportajes de actualidad, historia de los lugares, libros, colaboraciones en radio y en televisión, y eso es un poco a lo que me dedico, ¿no? Después de esta primera historia llegaron pues, el descenso del Yasuní, cruzar toda la zona intangible de Ecuador en kayak. Este es el kayak. Historias en el Sáhara profundo. Esta es una cueva que hay en mitad del Sáhara. Siempre me había querido montar en un tren de mercancías, pues lo hice en mitad de Mauritania, y además pues siguiendo las rutas del yihadismo en esa zona del Sahel, el conglomerado de razas de la ruta de la seda, con el gran juego y toda la historia de cómo las potencias intentaron dominar Oriente. Esta es la ruta de la seda, los Andes de Perú, con distintas historias sobre los conquistadores españoles y la búsqueda incluso de ruinas incas, que descubrimos unas ruinas desconocidas para la ciencia en 2015. Así que algunos conflictos, aquí con el Frente Polisario, el conflicto del Sáhara, o la guerra contra Daesh en Irak. Bueno, la verdad es que todas estas historias me han enriquecido muchísimo, ¿no? Incluso ha habido momentos divertidos. Algunos, por ejemplo, los inevitables equívocos culturales, ¿no? Me acuerdo en Kenia que en un poblado me fueron a presentar al jefe de una tribu masái. El hombre era un viejo de 2 metros de altura con su porra y su lanza de guerra, ¿no? Y yo me acerqué, le fui a dar la mano y el hombre, muy contento, solo tenía un piño, pero se reía así, se acercó y me pegó un lapo en toda la cara. Y yo ahí con la mano extendida y el lapo en mitad de la cara y una cara de gilipollas increíble. Entonces el hombre se reía, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer, si quitarle la porra, darle con ella. Y al final alguien que había allí me dijo, no te preocupes, los masái demuestran, la vieja escuela, demuestran el respeto con un lapo, ¿no? Y es la única vez que me he ido con un escupitajo en la cara feliz, ¿no? Otra vez, en la selva del Yasuní, en Ecuador, en los lugares poco iluminados de la ciudad de Coca, se hablaba de que había un hechicero en la selva que tenía el don de la profecía, que hablaba con los espíritus y podía adivinar el futuro. Dije, ¡buh! Historión. Cogí mi kayak, remé 3 días río Siripuno abajo y de repente me encontré el lugar donde vivía el hombre. Y esto que me acerco con un intérprete, porque no hablaba español, salió de la choza. 1,50 miden los Waorani, que es una tribu de personas bastante bajitas. Alzó los brazos, yo esperé como si fuera un profeta bíblico, ¿no? Yo me esperaba ahí algo demoledor, y de repente me dice, no vuelvas por aquí si no vas a tu país y me traes una blanca grande y que tenga las tetas bien gordas. Y entonces la historia se me cayó completamente. O sea, a veces llegas a callejones sin salida.
Evidentemente estoy contando la parte divertida de los viajes. Ha habido cosas dramáticas, he pasado momentos un poco complicados, casi me mata una mina en Sáhara, ha habido sustos, en los frentes de guerra, pues sobre todo con morteros, etcétera, francotiradores, pero sobre todo he visto historias muy tristes, ¿no? Hay gente pasándolo muy mal por el mundo y he visto historias verdaderamente tristes. Eso me lleva a volver a como he empezado, ¿no? A hablarles de esta naranja. Esta naranja me la dieron en Mosul hace unos meses. Fui allí a cubrir el frente de guerra de Irak. Estaba empotrado con los cuerpos especiales del ejército iraquí en la toma de unos apartamentos que eran los apartamentos de Al-Qadra. Bueno, pues allí se armó un follón impresionante y cuando terminó el fregado, pues de los escombros empezaron a salir civiles, porque los civiles no han podido evacuar Mosul, siguen allí, ¿no? Entonces salían como si eso fuera la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial y nos empezaron a agasajar con cosas, ¿no? Tiraban pétalos de rosa, nos daban café y a mí una señora se acercó y me dio esta naranja. Yo me quedé alucinado porque dije, yo soy una persona que estoy aquí porque quiere y una persona que está aquí forzada, que no puede escapar, me está dando algo. Yo tengo de todo y esta mujer que lleva en un asedio pues meses, que no tiene nada, me está dando comida a mí, ¿no? Eso es lo que me hizo guardar esta naranja. Realmente, para mí esta naranja simboliza la maravilla y también lo terrible de los viajes, ¿no? Cuando viajo rompo mi burbuja y me doy cuenta de lo afortunado que soy, porque hay muchísima gente que vive infinitamente peor que yo. Y eso también me hace trivializar, mirarla y viajar, me hace pues trivializar mis propios problemas y, por supuesto, mantener un sano estupor, una sana curiosidad por explorar un mundo que yo les conmino a ustedes a que exploren. Exploren. Muchas gracias.